Es una derrota que enciende las alarmas. Esto es Guasen Reala. Derrota dura o muy dura, con enfado muy válido de la afición, eso sí, después de que el Valencia remontase y terminase ganando 4-3 con un futbolista menos. 2 goles recibió la Real en 4 minutos. ¿Sigue la mala dinámica, Ángel? ¿Qué tal? Muy buenas, por supuesto. Sigue la mala dinámica y este equipo ha conseguido cabrear a un aficionado que alguno de ellos prometió que no se iba a cabrear ya en la vida, con lo conseguido hace solo un mes y con todos los realzales que he podido hablar desde que terminó el partido de ayer, pues todos ellos están carbonizados, o sea, están irritados con lo sucedido ayer y en los partidos anteriores. No puede ser, no puede ser. La imagen que dio ayer la Real, sobre todo en el descuento, es inaceptable. Yo puedo perdonar todo lo anterior, probablemente, por el bajón de adrenalina de la Copa y demás, pero lo sucedido ayer ante 28.500 espectadores en el día que se despedía una leyenda como Aritz Elustondo, ganando a un equipo mediocre y ya con los titulares sobre el terreno de juego, hacer lo que hizo la Real, yo no lo acepto. O sea, es irritante y alarmante y yo espero que sea dejadez. La dejadez es inadmisible, pero espero que sea dejadez, porque como sea incapacidad, es mucho peor. A ver, yo creo que Mitchell, está también con nosotros Mitchell. Mitchell, decíamos que la Real tiene que dar el 100% de los partidos para en una liga, sobre todo esta temporada, que cada vez es más competida entre todos los equipos, consiga ganar. Si le sumas a esa dejadez, como pudo intuirse ayer en los goles, que luego le explicó Matarazzo también muy enfadado en rueda de prensa, pues pasa lo que pasa, ¿no? A ver, yo creo que tener también un poco de perspectiva, porque cuando ganó la Copa, si os acordáis, yo os dije que me sorprendía que la Real había ganado un título sin tener un equipo hecho. Y era así, pero quizás todos nos vinimos arriba pensando en que ya el año que viene vamos a ganar la Europa League. Entonces partimos de la base de que con todo merecimiento conquistó ese título, pero sin tener ese pozo que quizás tenía 2 años antes, ¿no? 2 años antes tenía un equipo bastante mejor y sin embargo no alcanzó un logro tan importante. Entonces eso por situar el punto de partida. Luego, pues hay lesiones de hombres importantes. Es que Barrenechea y Guedes están lesionados porque el otro día Guedes salió y ya vimos cómo está. Sí. Pues son ausencias que al final te pesan. Y hay jugadores, pues Gorrocha también, el de después de, aunque ayer no estuviera, ¿no? El juego de Torrientes, pues también yo creo que ha influido en el discurrir de estos partidos. Y a ello le unes no sé si llamarle descompresión, ¿no? Pero bueno, esa situación que se ha vivido después de los partidos después del título de Copa, pues te da un poco el dibujo de este equipo que ahora mismo, pues ayer en la alineación, creo que había solo 3 titulares o 3 hombres del 11 tipo. Remiro, Soler y John Martín, y los 3 con la flechita hacia abajo. El resto, pues bueno, sí, son de la plantilla, pero no son los jugadores que más han brillado esta temporada o que más minutos han tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, aún y así, ganando 3-2 contra un equipo con un jugador menos, en casa, que te hagan 2 goles y la forma que te hicieron y que te hagan 3 o 4 ocasiones, pues para mí es un ridículo espantoso, como puse. O sea, es que es espantoso, es que no te lo puede... Que no sé, ya pues bueno, y de cara al año que viene, pues me preocupa, porque si es dejadez, porque un equipo que el año que viene puede tener estas desconexiones o esta falta de actitud, pues me preocupa. Y si no es dejadez, porque entiendo que es inoperancia. Entonces, pues todavía, como decía Ángel, pues quizás me preocupa más. ¿Justifica, Ángel, todo lo que ha dicho Mitchell o para ti no? No, porque es verdad que la alineación fue un poco random, fue también una reválida para algunos jugadores Sí. Que tienen toda la pinta de marcharse, como Zaharian o como Bryce, que desde luego fue una prueba que no superaron, otros jugadores, digamos, alternativos que no han tenido tantas ocasiones, como Allen y compañía. Bueno, ahí la Real, pues es verdad que no estuvo muy fina, que encajó 2 goles, pero es que terminó el partido con una alineación, bueno, que igual no dista tanto de la que puede ser el año que viene. Con Remiro, con Aramburu, Zubel, John Martín, Sergio Gómez, estaba Turrientes, estaba Soler, estaba Susi, que estaba Oyarzábal, estaba Guedes, estaba Marín.
Es una alineación bastante reconocible. Sí, y sí. esos fueron los que se dejaron perder en el descuento con uno más, en casa, contra Valencia, en el homenaje a Aritz Elustondo. Por eso sí, es alarmante, no lo justifica, no justifica nada. Y solo ver cómo salió el aficionado ayer del estadio te hace pensar muchas cosas. ¿Cómo es posible que este equipo que nos hizo felices, nos hizo tocar el cielo, hace solo un mes, justo un mes, tenga a la gente así ahora? Pero no es que esté irritada, sino que decía Michel, es que está preocupada. Claro, Este claro. es nuestro equipo, este es el año que viene va a tener que defender esto, lo de la Liga, pero además la Europa League, Sí. que se va a complicar mucho más el tema, y además tiene que defender el título en Copa. Con estos jugadores, con lo que se vio ayer en el descuento, con la manera que tuvieron de bajar en el último gol del Valencia en la contra, esos. Claro, entiendo que hay... Yo tampoco entiendo el catastrofismo ahora, porque hay un verano por medio, es verdad, la descomprensión de la Copa, el bajón de la adrenalina, el haber conseguido dos objetivos en una temporada en una misma noche, ¿no? Evidentemente, bueno, pues luego te hace bajar pulsaciones y revoluciones. Pero vaya, lo de ayer no tiene justificación. Y desde luego, creo que estamos ante el verano más importante de los últimos años, o de los más importantes, porque tienen que pasar cositas. Eso decimos siempre. Bueno, sí, vale. El verano es importante. esto es Todos los como veranos es Michel el más ya dice importante. que no va a haber revolución, ya lo dijo el otro día. A ver, Bueno, tienen que pasar a ver. cosas, pero no solamente en el sentido de cambiar Pero bueno, piezas que van a cambiar, de que suban jugadores del Sanse, de que haya fichajes y que se vaya pues bueno, una parte de la plantilla que existe, sino un trabajo Matarazzo va a tener un par de meses desde el 1 de julio, Exacto. El Sanse, que el tiene Sanse que ser... subir jugadores, no veo tantos que puedan subir. Bueno, Balda, Miquel Balda, Rodríguez, Miquel Ochieng. Rodríguez, me Bueno, parece... si en el contexto de un Sanse que se ha digo salvado que de no segunda, creo, no yo puede no le subir veo a ningún Miquel jugador. Rodríguez el año que viene en el primer equipo. Yo tampoco. Y a Balda tengo mis dudas. Es decir, yo no veo, quizás el jugador que más cerca le puedo ver ahora ¿Quién? mismo es a Ibai Aguirre. Lo que pasa Ibai es que Aguirre. por edad, lo normal es que como se ha mantenido el Sanse, Ese es lo normal que continúe en siga segunda, jugando. claro. Pero de los demás, no creo que haya muchos en la primera plantilla en disposición de jugar. No por mí, por lo que creo que pueden hacer. El análisis que se hace dentro del club. Es verdad que tiene esa carrera también, pero bueno, como tiene 20 años, también puede jugar en segunda. O sea, ahí sí que puede haber jugadores que puedas echar manos de ellos durante la temporada. Y luego, a ver, el punto de partida de la Real es bueno, porque hablábamos de que si tiene un equipo sin hacer es precisamente porque tiene a muchos jugadores lejos todavía de su mejor nivel, quiero decir, en sus carreras. Tú coges a Aramburu con su edad, con 20, que tiene 23 o 24, pues todavía no ha alcanzado su techo. John Martín, ¿qué vamos a decir? Sergio Gómez es la primera vez, tiene 25, 26 años, la primera vez que juega al lateral izquierdo, yo creo que el balance es positivo. Gorrocha, primera temporada en la élite. Turrientes, Que llevaba mucho tiempo. mucho tiempo y ha tenido problemas físicos, que llegó a la Sí, final. que llevaba mucho tiempo inactivo y esta temporada otra vez Eso es, ha vuelto. Gorrocha, primera temporada. Turrientes, ha explotado. Vas así, pues bueno, ¿no? Tienes, Marín también ya había jugado en la 22-23, pero es un poco la de su confirmación, quizás no como un jugador titular indiscutible, pero sí que en una temporada el año que viene con muchos frentes, pues que va a aportar. Oscarson, el goleador, que quizás es la mejor noticia de estas últimas semanas, tiene 20-21 años. Susic, que me parece espectacular, tiene 23. Tú tienes una base buena, si le unes a Zubeldia, a Oyarzábal, a Guedes, a Soler, tienes buena. Vale, ahí no hay ningún problema. El tema es que luego con todo eso tienes que hacer un equipo. Y yo veo, desde que ha llegado Matarazzo hasta ahora, y es verdad lo que ha pasado en la Copa, pero igual ha pasado 4 o 5 partidos, vale, pues pegar 2 petardazos. Pues mira, voy a perder contra el Getafe, he perdido contra el Betis, pero mira, he ganado Vallecas y he ganado ayer porque se quedaron con 10. Pero es que ni eso. Entonces, si todos son malos y le unes a que solo has ganado 3 partidos en 14 jornadas, es lógico la inquietud. Que tenemos buenos jugadores, lo sabíamos antes de que llegase Matarazzo y después de su llegada. Porque son los mismos. Ahora, con esto hay que construir. Entonces, cuando le veo ayer cabreado, porque él es el que nosotros estamos preocupados, joder, si el entrenador salió quemadísimo a sala de prensa. ¿Cómo no va a estar preocupado? Si veo al entrenador cabreado. Habló de falta de intensidad y falta de activación, que es muy grave. Ojo, cuando uno sale y denuncia ahí, ya es que empiezas a decir, ¿qué pasa? Que el entrenador ya no tiene herramientas como para... Vamos a pensar, pues eso, que después de ganar la Copa
y como decía Ángel, se han conseguido 2 objetivos en la misma noche. Yo creo que es eso, ¿eh? 100%. Sí, pero es que es difícil cambiar las dinámicas. Sí, por eso es digo. como cuando en un partido Claro. vas perdiendo, ahora meto 3 cambios. Sí, dale la vuelta a un partido. Claro. Ayer Sí, se lo sí. dieron, pero si tú terminas tan mal, es que en realidad la temporada solo ha tenido 2 meses buenos en Liga. Un poquito, 2 meses y medio. Sí. Porque si en Navidad cambiamos al entrenador porque llevamos malos resultados y de 14 partidos hemos ganado 3, que somos el tercer equipo que menos puntos ha sumado, que es más de un tercio de Liga, ¿eh? Pues dices, ostras, estoy hablando del milagro de enero, febrero y un poquito hasta marzo. Y en la Copa, que ha sido algo pues Espectacular. bueno. Pero este equipo ya existía, quiero decir, y en unas circunstancias parecidas, y no se puede achacar todo al bajón experimentado en todos los sentidos después de la Copa del Rey, porque esto ya viene de antes, viene de la etapa de Imanol Alguacil. Con Imanol Alguacil en la última temporada la Real sacó 1,21 puntos por partido, que es muy reducido para la trayectoria que lleva la Real. Con Sergio Francisco fue 1 punto por partido, pero es que con Mataracho y ahora es 1,40. Quiero decir, son cifras muy bajas. Antes, con Mataracho llegó a ser la Real tercera en una clasificación virtual del año 2006. De 2026, pero ahora es décima. O sea, está manchando todo lo que había conseguido y preocupando al que había ilusionado. Insisto, la Real va a permanecer en primera división, ha ganado la Copa del Rey y ha ilusionado, pero yo creo que está manchando mucho su imagen en estas últimas Y semanas. te voy a dar 2 datos. ¿Más? Uno es que ahora tiene 45 puntos Sí. en la clasificación, si no me equivoco. Esos Sí. 45 puntos fueron con los que nos salvamos en la primera temporada que regresamos a primera, en la 10-11, la última jornada, con aquel empate contra el Sí, Getafe. medio pactado, Terminamos, medio biscotto. al sí, final. sobre todo después de los Gol- resultados que estaban dando. Gol de Sutil, Aquella temporada que nos salvamos en la última jornada y de milagro, sumamos 45 puntos. que son los que tiene ahora la Real. Los que tiene ahora, a falta de una jornada. Tiene un punto menos que el año pasado también, al final. 45, o sea, lo que es una salvación. Lo que pasa es que este año ha habido muchos equipos metidos en la pelea. Y luego otro, ahora llevamos 60 goles, el equipo más goleado Sí. de la categoría, goles en contra. Y el año que bajamos a segunda en la 6-7, recibimos 47. O sea, llevamos 13 goles más encajados que el año que bajamos. A ver, como decía Ángel, esto ya viene de antes. Los últimos años de Imanol, yo creo que sobre todo el hándicap fue que a la Real le costaba mucho generar en ataque. No metía goles, era un equipo previsible. Y esta temporada, yo en ese sentido, se ha dado un paso adelante. Tanto con Sergio como con Mataracho, sobre todo. Pero se ha dado. Sergio ya venía mejorando los números de la temporada pasada y había una propuesta diferente y se llegaba mucho más y con ocasiones más claras. El tema es cómo equilibras eso con el aspecto defensivo. Claro. Porque en los 25 partidos que ha dirigido Mataracho entre Liga y Copa, creo que son 47 goles a favor y 39 en contra. Es decir, has metido muchos. Pero es que 4 contra el Valencia, 3 contra... Te hablo en casa, 3 contra el Oviedo, en Vallecas 3 goles, el Alavés 3. Es que eso le pasó a Eusebio. Eusebio, que tocó el cielo en la temporada 16-17 en Vigo, en una temporada que si no se llega a lesionar William José hubiéramos terminado en Champions, pues fue fantástica. Al año siguiente se le empezó a caer el equipo, pues porque si los laterales iban muy altos y nos cogían la espalda, ya te faltaba un soporte defensivo y las transiciones nos destrozaban, y goles en contra, se lo llevó por delante. A ver, más allá de... Yo creo que es dejadez, inoperancia, chancletas, como puso Barreto en alguna crónica, vacaciones, más allá de eso, o sea, la Real tiene que corregir muy rápido ese problema de defensivo de cara a la próxima temporada. Para mí es lo más grave, porque creo que a esta plantilla no es que no le falte fútbol, sino que no ha querido, entre comillas, por el contexto particular, mostrarlo en este último mes, pero el problema de atrás viene de antes y ahí sí que se complica. Yo creo que sobre todo tiene que encontrar el equilibrio en el centro campo. Claro. Equilibrio en el centro campo. Y Yo también estoy de acuerdo. si miras desde enero que vino estos 5 meses, yo creo que lo encontró cuando juntó a Gorrochategui, a Turrientes y a Soler. Un poco más avanzado. Ahí fueron los mejores partidos. Así ganó la eliminatoria contra el Atleti, en 2 partidos que fue sobre todo el de San Mamés muy superior. O, por ejemplo, ganó en Mallorca 0-1, de las pocas victorias, yo creo, con Getafe, fuera de casa en Liga con Mataracho. ¿Qué pasa? Que luego, pues bueno, ha tenido distintas circunstancias que se le han escapado, ¿no? Cuando viene en enero, él siempre estructura en base a un 4-4-2, un equipo con Soler y Turrientes de pivotes, y luego tenía 2 extremos, Cubo y Guedes.
Y tenía a Bryce, ojo, Sí. digamos, de tercer centrocampista más adelantado, con Oyarzábal. Se le cayó Cubo el día del Barcelona, Sí. se le cayó Barrene, tuvo que cambiar, ya metió a Marín como interior y descubrió que, jolín, pues que tenía llegada de segunda línea con Marín, y luego con esos 3 jugadores que yo creo que es cuando mejor se ha visto a la Real, no mejor en espectacularidad, sino en consistencia. Sobre todo en consistencia, fase ofensiva, defensiva, recuperación tras pérdida, primera presión, y fueron con Gorrocha, Turrientes y Soler. Se le cae Gorrochategui antes de la final, unas fechas antes de la final, ya tienes que cambiar. Y no es lo mismo, porque tienes que retrasar a Turrientes, Soler también pasa a jugar más atrás, metes a Susic y a partir de ahí no ha encontrado el equilibrio. Entonces, para el año que viene tiene que encontrar sobre todo un modelo de juego que sea solvente y que sea consistente. Hay muchas incógnitas, hablamos, nos falta un 4 que podamos referenciar, que yo creo que es Gorrochategui, y luego Yangel, que es el centrocampista de corte más defensivo y más equilibrio. Lo que pasa es que cuando ha jugado, pues, no ha estado. pues es que no tiene Por ritmo una cosa o todavía. por otra El no ha otro estado, día claro. contra el Getafe se ve que es un tío poderoso en los duelos, pero falta ritmo. Sí, esa presencia no la ha tenido. Falta mucho ritmo. Yo creo que todavía la Real no ha encontrado esa figura del box to box, del jugador de despliegue en el centro del campo que está buscando desde hace años, sobre todo desde que salió Merino. Le ha faltado este año, no ha conseguido cortar las transiciones en ningún momento de la temporada. Ese jugador que te da pues consistencia en el centro del campo. Y yo creo que Matarazzo no lo ha encontrado con Ángel Herrera. Es verdad que ha estado muy mediatizado por las lesiones, pero cuando ha jugado ha dado un nivel muy bajo, o muy por debajo de lo esperado, Por lo sobre menos. todo para un futbolista con su experiencia y con lo que costó, que fueron 11 millones de euros, que es bastante. Entonces, yo creo que por ahí también va a ir el verano, en saber si Ángel Herrera va a ofrecer ese nivel que te permita alcanzar ese equilibrio, esa consistencia en el centro del campo, o también ahí va a haber que operar y traer un jugador de esas características que permita ser compatible con Gorrochategui o con el 4, porque es que ayer el equipo se caía por todos lados, que siempre pasa cuando juega con Turrientes de 4 y con Soler de acompañante, porque se le cae en el centro del campo. Esa combinación viene siendo imposible en la Real. De todas formas, es curioso, ¿no? Porque con Turrientes y con Soler hicimos una final de Copa muy buena, hasta que entró Gorrochategui ya con la segunda parte avanzada. Quiere decir, es que también partimos de que es un equipo que presiona mal. Bueno, un equipo que no presiona. Puedo entender que ahora a final de la temporada, pues quizás las piernas no estén para ser el equipo que mejor presiona. Y como atrás te pierdes bastantes duelos, porque en el área, en bloque bajo, pues eres muy poco solvente, pues el cuadro se pinta solo. Pero ojo, que Turrientes y Soler sí lo han hecho bien cuando tú tienes una primera línea presionando, pues como en la final de Copa, ¿no? Entonces ahí también tenemos que ver, porque la Real de Matarazzo que nos gustó era un equipo que contragolpeaba en sus inicios. Sí es verdad que yo creo que redujo los goles que nos hacían en transición durante 2 meses y pico. Ahí Lo dijo él. 2 meses, sí. 2 meses a base de no estirar mucho a los laterales y jugar con 2 centrocampistas a la misma altura. Eso, claro, eso te hacía mucho. Pero ¿qué le demandábamos días contra el Elche, días contra el Celta? Es que el rival nos ha dominado, es que hemos propuesto poco fútbol. Claro, porque lo que teníamos que hacer es, digamos, protegernos atrás y salir pues con ese Marín, con ese Susic, estirarnos por las bandas. Lo que pasa es que cuando luego ha querido dar un paso más adelante, que yo creo que es tras la semifinal de Copa, por ejemplo, en la ida en San Mamés, jugó muy bien. Bueno, íbamos 0-0, mejor partido del jugó año. muy bien, dominando con juego combinativo, posicional, pero luego no ha podido. Cuando ha querido, recuerdo en Liga ya, en el Metropolitano, antes de la final, oye, ese partido íbamos empate y en la segunda parte quisimos ir arriba. Nos pintaron la cara. Y no le ha dado todavía. No le ha dado para ver un partido en el que tú puedas dominar el juego desde el control, ¿no? Y eso no lo ha dado, y ese es lo que tiene que hacer el año que viene, encontrar un modelo de juego que tenga un equilibrio. Son 19 puntos... O sea, Sergio Francisco, consiguió 19 de 48, un 39%, y Matarazzo 26 de 60, un 43%. Se queda ahí el porcentaje muy cerquita. Es que con esta última racha, pues al final se ha ido todo al traste, porque ya lo he dicho, ¿no? Con Matarazzo la Real ha llegado a ser tercera en una clasificación hipotética de 2026
Y bueno, sigue teniendo más o menos números positivos, números que pueden ser acorde al potencial de la Real. 7 victorias, 7 empates, 6 derrotas, 37 goles a favor, 35 en contra. Pero no es esta Real que parecía que podía ser hace 2 meses. Y si lo extrapolas también y le unes los partidos de Copa, de 25 partidos, que son 10 victorias, 9 empates y Sí, 6 mejora, derrotas. claro, sí, sí. Claro, 6 claro. derrotas. O sea, los números en general están bien, no vamos a decir ahora todo lo contrario. sí. Pero sí que ha empeorado. Pero entiendo el rebote que tenía ayer, ¿eh? Tenía un globo increíble. Pues como tiene todo el mundo, Sí, porque porque tú... al final, a ver, claro. yo creo que la gente de Guipúzcoa, la gente de la Real, si algo es sensata. Y el día que se pierde con el Getafe... Sí, sí. Dicen, Sí, porque claro, dice, no. a ver, Sí, sí. bastante buen partido hicimos. En Vallecas ya te empiezas a mosquear, no porque el partido fuera bueno o malo, sino porque con 2 goles a favor, quedando 10 minutos, por mucho que hubiera alargue, es que un equipo profesional no puede Claro. perderlo así. O puedes tener un día ese accidente, porque ya llovía sobre mojado. Y luego va sumando. En Sevilla, Vale, pues bueno, la Girona. imagen fue mala, pero bueno, al menos fue un 1-0, vale, no tan goleado, vale. Pero el día del Betis, que sí, que fue tramos muy buenos y tramos muy malos. malos, Pues la gente no sabe en la montaña rusa dónde está. De repente está arriba, está abajo, entonces eso te desconcierta. Le unes el partido de Girona. Y ahora esto, es que casi hubiera sido mejor un 0-1, minuto 10, y ya está. Pero es que no, es que te remontan. ¿Y cómo te remontan? Y por un momento vimos que Sadik iba a marcar, que hizo el Ya, remate. ya. Ramazani Sí, sí, era el no. mejor del mundo. No, Machani fue Maradona. Y, chico, No, hay que ver cómo son los goles ayer. Hay que verlos, ¿eh? Sí, sí, Cómo sí. se da la vuelta, cómo se revuelve Guerra. Sí. Permitido por Marín y por Turrientes en el primero. En el segundo, cómo avanza el extremo izquierdo, eso sin que Soler y Bryce hicieran absolutamente nada, cómo se quedan descolgados lateral izquierdo y central izquierdo. En el tercero, cómo remata solo Guido Rodríguez, le permite todo Soler. En el cuarto, cómo reculan después de la pérdida de Oyarzábal. Es que hay que ver, hay que analizar cómo son los goles. Muy mal, ¿no? Estuvo ahí muy mal Chaleta, le vi en el cuarto gol. No sé no, por que qué- no. no sé por qué me No. estás diciendo eso. No, porque Chaleta resulta que era el peor central del mundo y el día que no juega nos meten 4. Quiere decir que muchas veces está guay. No es el problema defensivo. Ojalá fuera Chaleta. No, Xavi pero solo. hemos, Ojalá. no, Chaleta, uno y tal, que hemos dicho que no es, en mi opinión, no es el central que mejores características tenga para jugar en la Real. Ayer no No. está y recibe 4 la Real y en los últimos minutos, contra 10, no recibió 3 más de milagro. Entonces, muchas veces, a ver si Sí, reflexionamos, porque le ponemos a Chaleta, que además es, es fácil porque no nos evidente. entiende ni nos va a escuchar, y no juega, y resulta que el cuarto gol de ayer fue de traca, porque Javi Guerra es que no tiene que traquísimo. regatear a Sí, ninguno de los nada. dos centrales. A ninguno Sí, de los sí. dos. Están muy expuestos de todas formas. O sea, la contra Claro, es terrorífica, claro que están o sea, expuestos, por eso no te ha dado. o sea, Cuando has eran querido auténticos desarrollar... aviones reactores, los del Valencia, contra el tren del Urola, que eran cómo bajaban los jugadores de la Real. Y digo Oyarzábal, digo Soler, digo Aramburu, Turrientes y Susigny aparecen en la imagen, o sea, no sé dónde están. Pero todos, o sea. Eso también responde a un mal posicionamiento. Es decir, lo que se llaman los desdoblamientos, que muchas veces en fútbol se piensa que es doblar lateral, no, desdoblamientos es cuando tú atacas, ir pensando en si pierdes el balón, ¿qué Claro, tienes que ¿qué hacer? tienes que hacer? Sí. No, yo tengo los 2 laterales altos, tengo los 2 interiores pegados al 9, que pasó en la primera parte. Ostras, que si pierdes hay una situación de 3-3, pero estando el rival con uno menos. Entonces, eso hay muy pocos jugadores que ayer desde luego ninguno. O sea, la Real jugaba y atacaba como si no pudiera perder nunca el balón. Y cuando lo perdía, pues bueno, ¿quién presiona? ¿Quién hace la primera? ¿Replegamos? Entonces, eso es lo que yo creo que hay que corregir. No, hay que trabajar mucho para generar ese Hemos modelo. hablado del córner del tercero, cómo llega el córner del tercer gol del Valencia, que es un pelotazo, una falta que no va a ninguna parte. Se despista Sergio Gómez, que está intentando bloquear a su par, y le pega en la pierna, córner, y todos sabíamos que ese córner iba a ser gol. No sé por qué sabíamos, aunque intuíamos, o sea, estábamos temiendo que fuera Sadik Umar, bueno, fue Guido, pero vamos, sabíamos que ese córner tontísimo, 88, uno más, ganando 3-2 en casa, iba a marcar el Valencia. Pues mira. Y luego hay situaciones, en la primera parte, esa que se duerme John Martín, creo que con sí, Diego sí. López. Está acabando muy mal Es la que temporada. es Muy mal. un balón que está en línea de fondo del ataque de la Real, que está forzado un defensa, no me acuerdo si era el central del Valencia, le pega un patadón desde línea de fondo, Sí. le pega un patadón y solamente en esa caída ya te genera peligro y te genera 2 contra el portero, que no metió porque Diego López, yo creo que fue muy, muy generoso y no concretó con Hugo Duro, pero ostras, tío, tenéis 5 una ocasión días de para gol que de un balón termine la presionado en temporada. línea de fondo.
5 días. Puse, si nos escucha luego Barreto, yo tenía preparado el post de Instagram todo puesto. Ya me ha dicho ¿Con que es la victoria de última. la Real? Claro, con el 3-2 ya tenía todo Eso no se hace, preparado, Maite. todo listo. Ya sabes, o sea, Luego parece increíble. Me mandó un audio que no me va a volver a dejar pasar, una más así. O sea, tú tuviste parte de la culpa de la derrota de la Real ayer. Sí, yo creo que se fue a casa pensando... Si hoy está Barreto Sí. aquí, te pone semáforo rojo. Sí, me lo dijo en el También audio. por no mojarse, que es muy clásico de Barreto, pero... De hecho, no fue la única que le pasó. Me voy a contar una anécdota. Nuestra compañera Iris Moreno estaba ahí en la redacción Ah, Iris. y estaba haciendo el GBC con sus cascos ahí metida y tal, y iba viendo un poco pues, que la Real ganaba y tal. Y al final se sorprendía. Joder, qué duros estáis siendo y tal, bochorno y tal. Joder, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Cómo que queréis? Esto no se puede permitir. ¿Cómo que no? Joder, ¿qué queréis? ¿Que encima de espectáculo y tal? Pero Iris, que ha perdido la Real 3-4. ¿Cómo 3-4? Dice. Si iban 3-2. No se había enterado. Claro, o sea, claro. estaba ahí metida, no se había enterado que le habían dado la vuelta. O sea, no fuiste la única que... No, sí. Con el 3-2, Que, claro. Claro, yo ya lo di todo por... Que no hay que darlo todo por hecho Sí, en sí. esta Real, pero ya pues tenía Sí, todo sí, preparado. todos y dimos. pues tuve que cambiar luego el empate y ya dije, mira... A ver, que al final... Y luego del empate a la derrota cambiaste Sí, también. claro. Hoy Con estamos- la foto, no iba a poner unas sonrisas ahí en primera... Bueno, tú ya sabes que no puedes actuar de esa manera. De Ya, cara ya, al no es futuro lo ya mismo. has aprendido. Eso es. Va a ser como la a Real. segunda- a la Vas a- segunda he tienes un aprendido. verano para reflexionar y para mejorar. Sí. Vale, Hasta el que año no que quite el viene final. mejorarás y bien, todos estaremos contentos. No, pero lo que quiero decir es que hoy estamos muy rebotados, la semana pasada también, por todo lo que está haciendo la Real, pero es verdad que muy pocos se acuerdan qué hizo la Real Sociedad en Liga en el año 87. No sé, yo no me acuerdo. Yo sí. Y no- bueno, tú sí, porque Quedó tú eres- octava. Vale, tú eres Michel González Exacto. y eres En una el enciclopedia. playoff aquel de Muy mierda que pocos hicieron. se acuerdan de que en la 2002-2003 que la Real casi gana el título, lo perdió en la penúltima jornada, fue eliminada en la primera ronda de Copa contra un segunda como el Zaragoza. Muy pocos se acuerdan igual que en 2021 cuando le ganó la Copa del Rey al Atleti, joder, la Real fue quinta en Liga. Quiero decir que esto se olvidará porque la sensación cutánea y emocional que te dejó la victoria en Sevilla, el tocar el cielo de esa manera, el levitar, porque yo me vi por de encima de la Cartuja, eso es lo que va a quedar y esto lo vamos a olvidar. Pero la sensación de hoy y de cómo vamos a terminar la temporada es muy mala. Claro. Y esto, joder, A ver, nos lo Pero podíamos yo creo haber que- ahorrado, creo. Yo creo que es más la sensación que vemos desde fuera de, pues esa un poco de Jadi, ese, joder, ofréceme un mínimo, que entiendo que hemos conseguido todo, Sí. pero es que Sí, le sí, faltan sí, unos sí, partidos sí. y como mínimo tienes que ofrecer una imagen pues, Yo un creo que poco sobre todo decente. porque en el fútbol siempre se mira al futuro, nadie mira al pasado. Claro, O sea, de ahí el que la futuro gente... es presente, lo que vales hoy, y tú piensas ya en la temporada que viene. Y va a ser una temporada que le tienes que añadir Europa, porque si este año estamos así, habiendo jugado solo Liga y Copa, el año que viene hay que meterle 8 partidos de fase Mínimo previa y 8, se supone sí. que alguna eliminatoria. Y será alguno más, ¿no? Porque hay que entonces, quedar entre los veremos. 24 Tú ya empiezas a esperemos pensar en que el sí. futuro, entonces lo que se jugaba la Real, como bien lo dijo Matarazzo cuando ganamos la Copa, era pues bueno, ¿cómo miras al año que viene? Si lo miras con ilusión, Sí, sí. pues con preocupación, y eso es lo que la asignatura que no ha aprobado, el ilusionar a la gente para el año que viene, que no quiero decir tampoco que estemos, no sé, metidos en las catacumbas o totalmente desilusionados, que no. Pero No, bueno, hombre, sí que que va. pensamos que el equipo tenía calidad para incluso después de ganar la Copa firmar Claro, hacer otro algo. final de liga. No te va a ganar todo, pero sí sumar unos puntitos pues para quedar séptimo o octavo, que no es lo mismo que quedar por segunda temporada consecutiva en segunda En la mitad de la parte tabla, baja. que es lo que se juega en Cornellá. Pero bueno, viendo lo que pasa en estos partidos, tampoco espero en Cornellá yo. No, Pero gran yo cosa. tampoco comparto ese catastrofismo ahora de algunos que eso, pues que no dicen que no sirve Mataracho o que Ah, bueno, hombre, sí, seguimos he aquí, llegado a leer eso, hay que que hay que echarle cambiar en de entrenador, diciembre. eso, que no ¿Has llega... llegado? A ver, Mira, que no no he llega leído a eso. comerse el ¿De dónde turrón, vas hombre, a eso sacarlo? no. Sí, Eso pero que hay tampoco. gente que piensa... Hay bueno, que darle un también- voto de también confianza hay porque se gente lo ha ganado desde que luego. está alarmada, no llega Santoto si empezamos así Nah, si empezamos la así, ya temporada. estamos- ya claro, estamos claro. como siempre. No. Hombre, hay que abrazar cierto optimismo con este equipo que es campeón. Sí, sí, sí. Para empezar, es campeón y este equipo ha sido europeo por méritos propios en la Liga hace no tanto. Entonces, bueno, Pero quiero bueno, pensar... ojo, ser campeón en una competición corta no te dice tanto. Otra vez que Hombre, fueras tiene mérito. campeón o sea, una competición de regularidad. Pues si tú has quedado segundo o tercero y dices, tengo un buen equipo. Claro. Una copa depende primero de los sorteos. Hemos pasado a penaltis contra Osasuna. Hemos pasado casi a penaltis contra el Alavés porque paró Remiro aquel.
pero hay un ganador, solo hay un ganador y es la Real. No, eso no te lo quito, pero Es la que no Real, quiere no decir es el que Barça, el Madrid, el Atlético Sí, y el pero de Atlético. ahí Pero que yo me mucha refiero, gente- no porque hayas hecho o hayas quedado campeón de Copa, el año que viene vas a hacer una buena temporada. Sí, eso, claro, Mientras claro. que No, si no, tú no. a lo mejor eres el Villarreal, dices, oye, tengo un equipo que ha quedado tercero, todo me indica que salvo que haya una desbandada, el año que viene voy a andar Sí, bien. pero van a tener que cambiar de, bueno, van a cambiar Sí, de sí, pero entrenador. quiero decir que Tampoco una te lo liga Sí, pero garantiza. la regularidad No es el esa que Barça te ahora ofrece mismo. Una liga Sí, es sí. un termómetro más Eso fiable es. Por eso para la decía. siguiente que Por una eso competición. recordaba los números de Imanol, de Sergio, la última De hecho, el temporada. Sevilla, por ejemplo, los últimos años, que ha estado fatal, un año ganó la Europa League, ya cuando Sí, había entrado en cuando- decadencia, y sí. ganó. ¿Por qué? Pues porque tenía todavía suficiente calidad como para en competiciones cortas ganar una Europa League, y eso pasó. claro. Entonces, Que hay un verano por delante y además la Real no es de esos clubs, como están diciendo ahora mismo el Betis, por ejemplo, que tienen necesidad no solamente de vender en verano, tiene que necesidad de vender antes del 30 de junio para poder cuadrar las cuentas. Y eso que el Betis, por ejemplo, va a ir a las Champions. La Real siempre dicen que no tiene necesidad de vender, aunque al final siempre vende. Pero en a teoría, ver, vender. en teoría Vamos es a ver, vender. un equipo financieramente estable. ¿Vender cuándo ha vendido? Porque yo no llamo vender a Zubimendi, que Zubimendi viene el Arsenal y paga la cláusula. Ahí no ha Bueno, vendido. Ahí quiero decir, te han pero bueno, comprado. Eso, O sea, Bueno, pero que- siempre se venda como que no es necesario, pero ahí está. No, los pero- 70 millones. No, Los no. 70 millones del año anterior con, Pero no comparto. con Lenormand y Merino. claro, hombre, claro. Porque tú al los final. 70 millones de Isaac. O sea, A al Isaac final, sí lo vendió. A Isaac sí lo Lo vendió, traspasó, pero, bueno, sí, pero claro. es que son distintos. Una cosa es que tú vendas y otra es que te compren. Porque tu producto o tu jugador tiene un precio. A Isaac sí que lo vende, porque Sí, la sí. cláusula era de 90, si no recuerdo mal, y dice, me dan 70, lo vendo. A Odriozola, por ejemplo, lo vendió. Su cláusula era más alta, oye, 32 es una maravilla, lo vendo. Pero yo creo que Merino y Lenormand lo que hizo fue gestionar el deseo de los jugadores de salir. O sea, no fue una venta diciendo, joder, voy a sacar 32 millones por Lenormand y qué bien. Yo creo que si la Real hubiera podido quedarse con Merino, se lo queda. Sí, sí. vale, o sea, vale, pero que yo no sé qué hubiese diferenciaría- sido del club. Sin recibir esos 60, Claro, quieres decir. Parece por que un nunca es contexto u necesario otro. vender, traspasar o que te lo compren, me da igual, llámale como quieras. Pero lo hace prácticamente cada año con jugadores, pues ya vemos, de 70 millones de euros. Yo ahí no lo veo, lo que pasa es que ha crecido tanto que los jugadores tienen ese valor. Es como ahora si vienen a Puyol Martín. No sé, tiene una cláusula de 70 y viene el Manchester City y paga 70. Ha vendido por 70. No, se lo han llevado. Yo creo que no quiere desprenderse de esos activos. Y el mejor ejemplo es que Merino, que no es un jugador salido de la cantera, estuvo 6 años aquí. Eso antes era impensable. Se iban Sí, enseguida. sí, Entonces, sí, sí. ¿por qué? Porque tienes un buen equipo, ahora has ganado la Copa, vienes de hacer 6 años buenos y joder, sigue siendo un club para estar pues muy atractivo, ¿no? Yo no Bien. creo que quiera vender, no sé, No, no, Cubo. que no, Me que hablas no, de Cubo, que no. a lo mejor que pues tengo un activo que veo que no puede dar más, intento No, y aparte gestionar. todos están muy Bueno, bien blindados. Y si no tiene necesidad de hacerlo, oye, pues Sí, sí. bendito sea Dios, Claro, se queda con bendito todos. problema, sí, sí. Pero lo que yo creo que en este contexto tienen clara es una premisa, que es solucionar cuanto antes todo, la planificación, porque hacerlo tan tarde ha sido un error. En los últimos años tendremos tiempo de hablar de esto Sí, sí, durante sí, el no te verano, pero preocupes. creo que lo que haya que hacer estructural lo van a hacer pronto. Y eso va a venir muy bien al club, al sí, Real, pero al equipo. el mercado funciona con los ritmos que funcionan y habiendo no, que sí, mundial, pero- es decir, yo Ya, quiero fichar es a que- este, pero ¿qué voy en junio? Ya. Y le llamo al club X, oye, te quiero fichar a este jugador. Y Ya te lo dice, ha hecho eso la Real. Joder, Dime, cuando mejor ¿cuándo? le ha ido No, pero es ¿cuándo? cuando los fichajes que mejor rendimiento Sol- han ofrecido han sido los que han venido entre junio y julio. Vale, pero para Sí, eso tiene que pero- darse dos cosas. Primero, que sean jugadores que queden libres, Claro, que todas queden las libres aristas... o que sean jugadores que quieran venir y ya tengas un acuerdo de antes Claro. con el rival. Yo soy un Sergio Gómez, recuerdo. Isaac vino en julio, pero es que hoy en día, tal y como está el mercado, tú vas y le dices al Leipzig, oye, quiero a este jugador. Vale, te pongo en la lista porque este jugador lo quieren 5. Ujú. Entonces, es verdad que si te cargas de jugadores, primero te va a salir Ahí más está el caro. trabajo previo de convencerle, ¿no? Como Susic, por ejemplo, que es un caso Bueno, similar, ¿no? Susic, ¿O? sí, a Susic, por ejemplo, lo convenció porque había jugado ya contra el Salzburgo en Champions, el jugador quería venir, lo gestionó, perfecto. Ahí sí, la Real se ha adelantado con muchos jugadores, pero hay muchos otros que los ha traído, Sí, sí. pues porque si no era imposible. Aguer, por ejemplo, cuando lo trajo, que yo creo que el año pasado dio buen rendimiento, en julio era imposible. Te voy a decir más, Sorloz, cuando vino cedido el primer año, Sí, sí, vino lo al quería final. fichar el Villarreal. El Villarreal lo quería fichar ya en junio. Y lo que pasa es que dijo el Leipzig, verá, no, este no está para fichar. ¿Qué pasa? Que luego empieza la pretemporada, luego resulta que no entra en los planes del Leipzig y en los últimos días viene cedido
Sorloth. Sí, yo entiendo eso, pero yo es que creo que van a actuar así y que si no tienen a alguien ya apalabrado y tal, que no lo sé, pero... Bueno, algunos ya sí. Ya lo veremos. Y además creo que veremos, tenemos mucho tiempo ya por lo delante, veremos. pero... Vamos a cerrar el programa con el semáforo, que sé que me Cerrar habéis con el dicho, semáforo, qué me habéis cosa más dicho muchas rara. cosas, pero Vale. vamos a Pero hacerlo el semáforo no te hemos dicho, ¿no? con el semáforo. Venga, va. A ver, no está Chaleta, así que ¿qué nombre me vas a No, pero no ¿qué sé, nombre no sé, me vais que- a dar? Porque hay unos Evidentemente. cuantos. Semáforo a Chaleta. Hay unos Mal. cuantos. 4 goles. A ver, verde, indiscutible para Orri Óscarsson. Creo que hizo un gran partido, generó muchas ocasiones, metió un gol, Pudieron ser más, dio soluciones al juego, incluso participó en el primer gol con ese primer centro con la izquierda y sigue marcando un gol cada 94 minutos. Él se fue ovacionado con 3-2 en el marcador, por lo tanto, inocente de lo que sucedió. Y yo creo que necesitaba un partido como este delante de la gente para hacer ver que él puede ser delantero centro titular de la Real, aunque todavía un poco no verde. disipe todas las dudas. Vale. Verde para Óscarsson. Por eso has dicho que está verde. Pues ya me ha Vale. quedado muy bien. Semáforo verde para Óscarsson. Semáforo amarillo para los 5 suplentes. Y me pones ahí Jolín, Vale, a todos. ponme la foto, me da igual. No, Oyarzábal, a Sergio todos. Gómez, Aramburu, Pero amarillo, Susi, de bueno, de malo. y Guedes. Pues porque yo creo que fueron también culpables de malo, de frenazo, de lo que sucedió, porque, insisto, con estos la Real ya componía un 11 que podía ser titular, un 11 potente, y con estos la Real se dejó remontar. Yo creo que Guedes no estuvo a la altura, Susi falló esa ocasión de forma incomprensible, Oyarzábal lo cambió todo al principio, pero perdió el balón del 4-4, y la manera que tuvieron de defender a Aramburu y Sergio Gómez, sobre todo este último con el córner que concedió, pues no al lugar. Por lo tanto, amarillo con frenazo y rojo se lo voy a volver a dar a Soler, que me pareció otra vez un muy mal partido, con muchas pérdidas. Salen las fotos de 3 de los 4 goles, y siendo un jugador de su experiencia y de su calidad, yo espero muchísimo más de él. Muchos rojos, le das a Soler. Yo creo No, que los hay no, un vas cómputo de coincidido y rojos dale. de Es verdad Ángela que los Soler. últimos Se lo podía partidos- dar tranquilamente a John Martín, que desde luego Ya, está ya. teniendo una última temporada, un último tramo de temporada muy malo, pero Soler. sí, también he Luego hay repetido cómputo, mucho ¿no? Oyarzábal últimamente. Cómputo de Podríamos los- repasar. Es que podríamos Claro. repasar. prefiero, la verdad, Oyarzábal también le he dado bastantes Sí, es últimamente. verdad. Es verdad. Pues porque prefiero darle a jugadores contrastados, jugadores que tienen que ser diferenciales en cuanto a lo bueno, no en cuanto a lo malo. Entonces, bueno, pues rojo para Soler, me ratifico. Y no Muy sé, bien. no entiendo la acusación de Chaleta Char, pero bueno, hablaremos más despacio. Bueno, porque seguramente si veamos Sí, ese cómputo Chaleta, que dice Michel... Oye, pues nada, dale el verde a Chaleta Char, venga. No, No, pero venga, yo verde. el verde a Óscarsson. ¿Se puede repetir en este programa? Hombre, que no, estamos hombre, en unas Ponle alturas- la hombre. verde, sí, claro, Bueno, vale, han puesto vale. a 5 o a 4 Perdona, amarillos, hoy pínchame- está complicado. Venga, vale. Pone Hoy 5. tengo mucho, Pínchame el vídeo a ver cuántos programas no hemos repetido. mucho que callar, vale. el Vale, DVD. pues hoy Un lo admito montón. por mi 5. Pregúntale a Maite. Hemos Vale. repetido muchísimos. Pero, bueno, no solo por los goles. A mí me gustó. De hecho, la Real hubo un tramo que, aunque parezca que no, me gustó. Que fue cuando hizo los cambios. Y ese 4-4-2 que puso Matarazzo sin extremos, porque no tenía o no le quiso meter a Cubo, con Susic un poquito escorado a la izquierda, a la derecha Marín, y arriba Oyarzábal y Óscarsson, que si recuerdas, el programa de la semana pasada comentábamos que no sabía si sabías, sí. combinaban bien, se habían juntado bien cuando habían jugado juntos, y me gustó por cómo Óscarsson vació la zona del 9 y lo bien que pudo jugar también en zonas alejadas del área, ¿no? O sea, porque que es un delantero goleador, De área, ya está sabemos, claro sí. que está on fire también, pero creo que el 2-2 es una jugada que inicia él en la banda izquierda, cayendo, el 2-2 o el 3-2, te voy a decir el 3-2. Termina abriendo Oyarzábal el pase a Marín, ¿no? A Marín. La del centro de Marín. La del centro de Marín. Efectivamente, la jugada la inicia en la izquierda Óscarsson, eso es. con una conducción y luego el pase al centro que descarga. Eso es. Ahí yo cuando creo da que está ventaja. Óscarsson Sí, sí. tal. Al final mete el penúltimo pase Oyarzábal y centra Marín. Es decir, está centrando Marín, está de 9 Soler y mete gol porque fuerza esa acción en propia puerta, ¿no? La Real, que normalmente tiene un ataque previsible y falta de movilidad, pues ahí sorprendió. Y luego hay un gol anulado también por muy poquito, el del pase
a Susic y también Sí. es Soler el que vacía la posición, y Óscarsson el que vacía la posición y Soler el que me pase profundidad. Así que muy bien el islandés para interpretar situaciones de juego muy lejos de la portería que hasta ahora no habíamos visto, y creo que para el año que viene, si va a jugar con Oyarzábal, que yo creo que son los dos delanteros que tiene que jugar, pues creo que son detalles importantes. Un semáforo amarillo, por ponerle un amarillo, estos que pasas el semáforo, a Allen. Creo que también hablamos antes de Lustondo, creo que Allen también es un jugador que está haciendo carrera en la Real, que empezó ayer muy bien, que tuvo protagonismo en ataque, al menos en la primera parte, y que metió un buen gol. Entonces, pues bueno, dentro de una noche tan negra, pues bueno, también alguna luz. Y luego el semáforo rojo, pues no sé, estoy viendo ahí, a lo mejor le pongo a Bryce, que es fácil, ¿no?, ponerle, porque no venía jugando, pero tampoco le veo pues conectado eso, ¿no? con la Real. No sé si conectado, pero no es el Bryce que llegó a la Real, claro, y que hizo las primeras temporadas aquí, que le llevó a ser en un momento dado el máximo goleador de la Champions, ¿no? Cuando llevábamos 3 jornadas, que incluso lanzó un penalti contra el Benfica, a ver si se ponía, pues sí, le va a dar a Bryce. Muy bien, pues vamos a dejar así el semáforo, ya solo os queda una jornada para que los jugadores os escuchan, ¿eh? Nos escuchan y saben qué notas ponemos. Pues ya solo queda una, y a ver si pues la temporada que viene... no sé si nos tiene mucho cariño, entonces. Bueno, depende, el verde sí. Bueno, vale. No, pero el verde, el que escucha un verde es que se lo ha ganado él. Él se ha merecido el verde y no tiene... En cambio, si te dan un rojo, el rojo... el periodista me tiene manía. Efectivamente. Eso nos ha pasado con las puntuaciones, el DV de oro, toda la vida. Claro, toda claro, la vida. claro. Pues nada. Pues ya solo queda una no tengo jornada. nada en contra de ti, Soler, Carlos Soler, nada, cero. Bueno, un poquito sí, ¿no? No, muchos cero, rojos. cero. Oye, ojalá le dé 10 verdes seguidos el año que viene. Que ya solo queda una jornada. Una jornada queda para que termine la Liga, 2 para Segunda División, y con el Sanse ya salvado en el tiempo de prolongación. Sí, con ese gol de Dani Díaz, bueno, no sé si fue a centrar o no, si tiene pinta, pero bueno, se envenenó de tal manera que entró. Y bueno, fue una alegría tremenda para los potrillos, para los jugadores del Sanse y también para la afición de la Real, que ha visto cómo el Sanse se mantiene en la categoría. Era muy difícil con un equipo tan joven, con un equipo tan guipuzcoano, con un equipo tan canterano, con un entrenador tan bisoño como Jon Ansotegui. Lo ha conseguido con 2 jornadas de margen, y encima haciendo, para mí, una gran temporada. Sobre todo se ha distinguido por competir prácticamente en todos los partidos. Ha sido una mosca cojonera para todos los equipos, y ha hecho fases de juego incluso con brillantez. Ha habido muchos futbolistas que han sobresalido, cada uno tendrá el suyo, también ha ido un poco por etapas, y ha conseguido el doble propósito, primero de competir en una categoría como la Segunda División, permanecer en la categoría de plata, y luego promocionar a varios de sus jugadores, como Yogo Chien, como Carrera, como Ibai Aguirre, que han podido participar, Dani Díaz, en el primer equipo en momentos determinados. Por lo tanto, chapó la temporada del Sanse, y mucho mérito también para Jon Ansotegui en su primer año como entrenador del filial. Es que en realidad, Michel, es impresionante lo que han hecho, porque además la Segunda División española es que es muy competida. Tiene o sea, nivel. y tiene históricos, un montón de históricos. Mira cómo está el joder, Zaragoza, que que a se va- falta se va a de primera 2 red. jornadas. Sí, yo Uno la recién semana, subido, sí. hace unos días escribí, yo creo ya cuando ganó en Huesca el lunes pasado, ya se lo tenía certificó hecho ya. Sí. La permanencia, y desde el 2014 habían sido 9 los filiales que habían competido y 6 habían bajado, y 4 como últimos clasificados, y de los que se mantuvieron pues duró una temporada más, que creo que fue el caso de el Sevilla Atlético una vez y el Villarreal, pero sobre todo con filosofías muy distintas, porque aparte de lo que ha dicho Ángel, yo lo que más destaco del Sanse es cómo ha competido. Claro. Más que jugar bien, es que jugar bien muchas veces es competir. Sí, equivocamos. Más que jugar bonito, ha competido muy bien. De eso, pero sobre todo con una presencia media de 8 guipuzcoanos en el 11 inicial, que coges estos otros referentes de filiales que han estado, pues casos de Sevilla, Barcelona, pues bueno, eran en el Barça, por ejemplo, haciendo una comparativa, creo que de una provincia de Barcelona, que tiene 6 millones de habitantes, solía haber entre 2 o 3 jugadores en esos 11, ¿no? En el 11 tipo de esos filial del Barcelona, o en el caso del
del Villarreal, pues mucho menos. Y cogía ya la Comunidad Valenciana, ¿eh? Y en el Sevilla pues sí que había muchos andaluces, pero 2 o 3 de una provincia como Sevilla. Entonces, es decir, la cantera guipuzcoana sigue teniendo mucha presencia en un filial, en el Sanse, apoyado por otros jugadores pues que no siendo guipuzcoanos, como Carbonell, como Chien, como Marchal, pues han aportado también pues muchísimo, ¿no? Además es que vale. yo creo que es la categoría más propicia para que jugadores pues como Fraga, como Beitia, Carbonell, Aguirre, Carrera, Dani Díaz, Marchal, Mariez Currena sigan desarrollándose, porque todos estos futbolistas, más otros muchos que hay por ahí, van a poder jugar en segunda división el año que viene y pues bueno, en cualquier momento pueden ser un recurso también para el primer equipo. equipo. Te pasan un poco los del 2002, claro, es decir, Balda, Miquel Rodríguez. Bueno, Chien es 2003, bueno, a ver, un poco... Pero el año que viene no puede estar no podría, claro. puedes estar, lo que pasa es que no lo puedes subir. Claro. Claro, puede estar, no puedes contar eso, con él. Si está abajo, le haces ficha en el mercado al principio o en Navidad. Sí, como han estado Balda y Miquel Rodríguez este año. Exactamente. Entonces, bueno, esos jugadores, ya salió también Perú Rodríguez, que era del 2002, Dadie también es 2002, hay una serie de jugadores pues que bueno que se les pasa la edad, pero es verdad que otra gran mayoría de futbolistas entre 2005 y 2006, el Astiazarán, el Carrera, a ver qué pasa con Kita, Luque Beitia es 2004, yo creo que todavía está en el último año, entonces pues bueno, aparte de Ibai Aguirre, pues eso, Marchal, que también es de los jóvenes. Sí, la verdad es que y luego es un atractivo tanto para el aficionado también como para vender la imagen de club fuera. La Real Sociedad es el único que tiene dos equipos profesionales, ¿no? En primera y otro en segunda división. Pues aplausos, decía, por para el filial y no tantos, para el primer equipo, como decía Ángel, solo nos quedan 5 o 7 días para que termine la liga y nos sale esta sonrisa. En todo caso, a ver, es una temporada de club increíble. Sí. Porque la Real gana un título, se ha clasificado para Europa, a pesar de estos últimos partidos que están manchando su trayectoria. El Sanse se ha quedado en la segunda división. Es un caso único en Europa. Es un caso único en Vuelta Europa. a la Champions, en y el femenino. Y luego la Champions el femenino, el segundo equipo femenino que opta al ascenso. O sea, es increíble la temporada de club de la Real Sociedad, impresionante. Y las temporadas ni soñada. Y las temporadas que lleva la Real, es que llevamos desde 2019 todo bueno. Y lo malo es que ayer hicimos el ridículo, pues sí. Pero esto es lo que nos queda hoy. Y llevamos un mes mala, malo. Pero si coges la perspectiva... Sí, obviamente. Es que, a ver, es la leche. Y ahora lo que queremos pues, es mantener ese nivel de los 6-7 últimos años el año que viene, ¿no? Pues el jueves volveremos, no sé qué diremos el jueves, pero siempre tendremos algo que decir. Todavía queda esa jornada, que de hecho no sabemos si cambiará el horario o no. Ahora que pienso, ¿no? No, yo creo que el Español todavía se juega. No, el Español con 45 puntos está salvado. El Español está pero Europa. Bueno, vale. Entonces, claro, ¿cómo pasa? No, está salvado, por supuesto. Sí, pero... sí, con 45 puntos tiene opciones. Pero es verdad, todavía. Entonces, nada, será el sábado a las 21, estaba pensando a las 21 horas, a las 9. En Barcelona con el Español. Y nada, pues el lunes también lo contaremos, pero el jueves hablaremos un poco más de esa previa. Luego piensas, mal verdaderamente está el Mallorca, está el Girona. Está el Elche y está Osasuna, que son los 4. Osasuna se ha metido ahí. Los 4 que... Osasuna estaba con Elche. Y Osasuna, ojo con Osasuna, Ojo con Osasuna porque te tienen que dar 3 resultados que se pueden dar. Sí. Que se pueden dar y, ostras... Uno es que Getafe le gane a Osasuna, que el Mallorca le gane al Oviedo en casa. Y que el Girona... Y luego el Elche, Girona, ¿no? Le gane al Elche. Girona-Elche. Girona en casa. Sí. Que gane Girona en casa, Mallorca en casa y pierdo Osasuna en Getafe. Ostras, puede pasar. Ojalá que no pase, por nuestros amigos navarros. Pero puede pasar, Y Mitchell está pensando en los del otro lado también. No. Yo dije que a mí me importaba mucho quién iba a Europa. Y más que quién iba a Europa, quién no iba a Europa. Entonces, en ese sentido, ese flanco lo tenemos resuelto. Bueno. Vale. El del descenso espero que no caiga Osasuna. Lo único que espero es que la Real lave su imagen en Cornellà, de verdad, que acabe la temporada bien, con una buena imagen, no sé si ganando, porque ahora realmente se va a enfrentar al mejor español de toda la segunda vuelta. Pero bueno, 2 victorias seguidas. Se ha ganado 2. Bueno, pues eso. Porque no había ganado está en racha. No había ganado ninguno de los 16 anteriores. Ostras. Pero hombre, que por lo menos termine con otra sensación el curso y ya nos vayamos tranquilamente. Bueno, vacaciones todavía, ¿no? No, vacaciones no. Vale. Pues lo seguiremos contando aquí en Guasen Reala el próximo jueves y luego el lunes también. Así que ya sabéis, página web, papel y 24/7 en nuestras redes sociales. Guasen Reala.